Vamos a hablar del proteccionismo, que según nuestro ilustre Trump va a llevar a una gran prosperidad. Proteccionismo con dos vertientes: en lo económico, trade, hablaba Trump; en todas las demás cosas, foreign affairs, y en muchas cosas más. Y vamos a ver las respuestas. El proteccionismo en lo económico, qué es lo que ha hecho Trump, hasta dónde ha llegado, cuáles son sus efectos mundiales, cuáles son sus efectos quizá para España. El proteccionismo en lo político, qué está pasando con los grandes bloques, es una cuestión hegemónica, China o Estados Unidos. ¿Qué está pasando con las relaciones España-Europa? Y tenemos dos grandes figuras para hablar de estos temas. Una gran figura económica, José Manuel González Páramo; una gran figura política, la exministra Ana Palacio. Los conocéis de sobra, no es necesario presentarlos. Tenéis sus currículum además, pero no es necesario presentarlos. Lo que a mí sí me gusta siempre es destacar alguna idea de sus personalidades. Empiezo por Ana. Ana, yo destacaría como quinta esencia de Ana que después de una dilatada experiencia política y dilatada reflexión en su vida, a mí en este momento me parece una intelectual de la política. Esto me parece muy importante de la política internacional y por eso la tenemos aquí. Ella, como sabéis, su experiencia fue en el Parlamento Europeo al principio, fue la primera mujer ministra de Asuntos Exteriores y de Asuntos Exteriores la única, ¿no? No ha habido después. Sí, ha habido otra Trinidad. Trinidad, es verdad. Es verdad, la primera y la primera. Está muy bien, y ella más. Claro. Estuvo no luego por cuota. En el Banco Mundial, después ha estado, en el momento actual es del Consejo de Estado. En su momento, en el año 2001, ella es abogada de profesión, abogada internacional, abogada europea. En el 2001 el Wall Street Journal dijo de ella que era la abogada de Europa, en el 2001. Y os voy a contar una cosa que probablemente no sabéis, a no ser que leáis los agradecimientos de los libros buenos cuando leéis un libro bueno. En el reciente libro que ha publicado Madeleine Albright sobre el fascismo, en la nota de agradecimientos pone una cosa muy bonita donde cita a nuestra Ana Palacio. Dice que desde 2003 ella se reúne con ex ministros de Exteriores periódicamente para hablar de todo. Cuando hablo de exministros de Exteriores, dice que van incorporando a los nuevos, etcétera, y pues habló de Joschka Fischer, de Ed Miliband, etcétera, y cita a estos y a Ana Palacio. Dice, probablemente la mayoría de las ideas que hay en este libro son de ellos, aunque mía es la responsabilidad. Quiero decir, cuando he dicho que es una intelectual de la política internacional, que así se ha decantado la situación actual de nuestra ponente y por eso tenemos especial interés en oírla. José Manuel González Páramo, que le conocéis perfectamente, indudablemente es uno de los grandes economistas de este país, y sobre todo yo resaltaría que es una personalidad pública de la economía de prestigio internacional entre los más importantes de este país. Probablemente pocos, además de ser un académico con su doctorado en Columbia, haber asesorado al principio al Fondo Monetario, al Banco de España, haber sido el único español que ha ocupado el sillón en el Consejo y en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, el único español, y luego por problemas de los políticos hemos perdido ese sillón en su momento. Además de eso, en este momento es, por su actividad privada como consejero del Banco de Bilbao Vizcaya,
dedicado a la economía y a las relaciones internacionales, y por supuesto de presidente por Europa del Transatlantic Business Council, que es el organismo asesor de las relaciones entre Europa y Estados Unidos, por toda esta serie de cosas es la persona más indicada para saber todos los entresijos de esto que nos preocupa, del comercio mundial, del proteccionismo, etc. Mi buen amigo Rafael Domènech, probablemente uno de los mejores, lo digo con toda sinceridad, analistas económicos de la economía española, miembro del Consejo Asesor de nuestro observatorio, ha tenido la generosidad de ofrecerse a moderar este coloquio en honor a estas dos personalidades y a su amistad con ellas. Por tanto, en tus manos dejo todo, Rafa. Muchísimas gracias, Agustín, y sobre todo muchas gracias a los dos ponentes de lujo que tenemos hoy, a Ana y a José Manuel, pero sobre todo agradecer a las personas que han venido, ¿no? que nos prestan su tiempo para estar hoy aquí y que nos están siguiendo también en streaming por Facebook. El desarrollo que ya hemos convenido de este observatorio va a hablar primero durante 15 minutos como máximo José Manuel, para hacernos llegar los principales mensajes de cómo él está viendo este problema desde el punto de vista económico. Posteriormente le daremos la oportunidad para que Ana Palacio haga lo mismo, y a partir de ahí empezaremos ya con el debate, con las preguntas, para que tengáis también la oportunidad, todos vosotros, de poder contribuir a este observatorio que tenemos hoy. Sin más dilación, pasamos, si quieres, José Manuel, a tu primera intervención. Esto ya está funcionando, supongo. ¿Sí? ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, subo un poco el tono de voz. Lo importante es que se oiga en streaming. Muchas gracias por la amabilísima presentación y por el privilegio de poder venir aquí a la Escuela de Organización Industrial y compartir además este panel con la ministra Ana Palacio, que siempre es un lujo, además, hacerle de telonero bajo la dirección de Rafa Domènech, que, como se ha dicho, es de los economistas. Si uno tuviera que con una mano elegir 5, Rafael Domènech estaría en todas las combinaciones que uno puede hacer. Así que es un lujo. Vamos a ver, después de este vídeo inquietante que hemos visto, que podía figurar como antesala de muchas películas de un género, pues eso, de los inquietantes, no quiero usar términos, estamos en streaming y no entre nosotros, yo diría, ¿cómo choca esto con la idea que teníamos del comercio internacional y la globalización hace 10 años, pongamos, o 15, cuando del malestar de la globalización solo hablaba alguno, por ejemplo, Joseph Stiglitz, ¿no?, que publicaba su libro con este título? Y yo creo que es obligado entender el porqué, más allá de criticar la actitud de aquellos países que están prescindiendo de los beneficios del libre comercio a cambio de no se sabe muy bien qué, porque las dos cosas son compatibles, entender cómo hemos llegado aquí y a partir de aquí cuál es la actitud que se debe de tomar. Porque el comercio, todos predicábamos sus beneficios porque estábamos convencidos. Desde el año 60, durante casi medio siglo, el comercio internacional ha estado creciendo al doble de la tasa de crecimiento de la actividad económica, en torno a un 6% desde los años 60 hasta el comienzo de la crisis. Entonces, de ahí, esto sustancia mucho la asociación que hay entre la apertura al exterior y la prosperidad, que históricamente ha sido así. Le pasa igual a España, solo en los periodos de apertura al exterior ha crecido a lo largo de los siglos con intensidad, y cuando se ha cerrado, y los países que lo han hecho han crecido menos. Entonces, ¿por qué es esto así? Pues porque el comercio nos abre a variedad, el comercio saca lo mejor de todos porque es competencia, aumenta la productividad, el comercio ayuda a abaratar la cesta que se ofrece a los ciudadanos de los países que comercian y beneficia por esta vía además a las familias, especialmente con menores ingresos. Hay unos números hechos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que calculan que la cesta de consumo media en los países como el nuestro, avanzados, se ha abaratado en torno a unos 2/3 en las últimas décadas, lo cual es algo que hay que subrayar. Y además, la globalización ha ayudado a conseguir otras metas sociales, como sacar familias de la pobreza
emplear a mucha población en sectores orientados al exterior, tanto los países que exportan como los que reciben la exportación, y muchos otros beneficios. Pero claro, seguramente nos hemos olvidado de otra parte, y es que evidentemente cuando hay competencia hay algunos que pierden. Aquellos sectores que son desplazados por los más competitivos tienen empleados, y hay compañías que como consecuencia de esta competencia desaparecen y sufren el impacto de la competencia. Así que hay perdedores asociados a la globalización, que desde un punto de vista general, digamos, debiera tratarse el problema de los perdedores, pero no al punto de bloquear los beneficios del comercio. Hay países que han entendido esto muy en serio, y miremos los países nórdicos, por ejemplo, Suecia, etcétera, que con políticas públicas ayudas a los perdedores a hacer el tránsito hacia sectores con futuro, y en cambio hay países que se abstienen en política económica, y Estados Unidos es un ejemplo, donde el perdedor se queda al pairo y además no tiene una red de protección como es el estado de bienestar, cosa que en Europa tenemos. ¿Cómo hemos llegado aquí? Yo no me voy a meter en el terreno que conoce mucho mejor Ana Palacio, pero a mí me parece, es decir, viniendo hacia acá, le daba vueltas, porque todavía estamos perplejos de que haya pasado lo que ha pasado. Trump, Brexit, Bolsonaro, bien, estas cosas que vemos, ¿no? ¿Por qué ocurre? Y es evidente que hay una serie de razones de fondo importantes que tienen que ver, por un lado, con los efectos económicos de la devastadora crisis de los 2000, que han generado no solo daño al empleo y a la forma de vivir de mucha gente, sino la percepción de injusticia en la manera que se ha salido de la crisis. Pensemos en los rescates, pensemos en las políticas de austeridad, perdón. Y esto, manejado convenientemente desde el punto de vista político, hace fortuna. Luego hemos tenido una crisis de emigración que ha tenido un efecto muy importante, porque los movimientos migratorios se han intensificado como nunca, siendo percibidos como, en algunos países, sobre todo avanzados, como un riesgo, como una amenaza adicional a la crisis, combinado con unos ataques terroristas que han añadido, si se me permite, color a todo esto. Así que la globalización está generando ansiedad cultural o identitaria, si se quiere, e inseguridad económica, y hasta que no ataquemos estos dos asuntos, seguramente tenemos tendencias a muy largo plazo que se oponen a la vuelta atrás de esto que nos ha ayudado tanto a prosperar. Bueno, y nos encontramos con esta declaración del señor Trump al principio, que obviamente no se ha quedado en una mera declaración, como es evidente. Es un giro motivado por lo que he dicho más atrás. Yo creo que es una consecuencia del nacionalismo que ha venido a causar este tridente que he mencionado, pero que en el caso norteamericano adopta un perfil muy concreto, que es, por un lado, una vuelta a ideas que estudiamos en los libros de historia los economistas, pero pensábamos que era pura historia, el colbertismo, el mercantilismo, eso de medir la relación que tienes con otro en función del saldo cuantitativo de la relación. Es decir, si tú me vendes más a mí que yo te vendo a ti, algo está fallando, y si yo puedo, realmente voy a tratar de usar todos los medios para equilibrar esa relación. Mercantilismo, mirar a los saldos. Y en segundo lugar, el bilateralismo. Es decir, la relación comercial es entre tú y yo. Olvídate de reglas globales. Hay una percepción en la nueva administración americana que el multilateralismo ha abusado de la buena fe y del peso que tiene Estados Unidos durante décadas. De manera que países muy pequeños han pesado lo mismo que los Estados Unidos a la hora de negociar, y que esto les ha perjudicado. Es así de sencillo. Son percepciones, pero en las que cree firmemente. Es pura ideología que sustituye a la economía tradicional, porque no es difícil desmentir o criticar o desautorizar tanto el liberalismo como el mercantilismo, cuando uno se fija en puros saldos comerciales. Ahora, dicho esto, también hay que decir que lo que hemos visto, y esta declaración no es la que inicia el proteccionismo de Estados Unidos, esto lo venimos viendo desde principios de los 2000, y Obama no fue particularmente librecambista. Hay indicadores que nos dicen que ya Obama empezó a introducir medidas de restricción al flujo de comercio en bienes, servicios y capitales, y lo que Trump ha hecho ha sido intensificar algo que había empezado ya antes que él, probablemente como consecuencia de una reacción a la crisis económica o a la demanda que percibió Obama, que por una parte pues impulsaba tratados comerciales como el TTIP, y por otra parte introducía restricciones al comercio internacional.
lo que ha hecho la nueva administración americana, aplicando estos principios ideológicos que acabo de mencionar, ha sido bueno, ir aterrizándolos en fases. El primer año la administración norteamericana se dedica a tratar de actualizar, y esto es una manera muy elegante de ponerlo, la relación que tenía con su vecino al norte y su vecino al sur. Es decir, el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, que es cierto que tenía una antigüedad y que por tanto había que rejuvenecerlo, pero la manera en la que se planteó esta negociación ya enseñó claramente las cartas. Es una negociación entre dos, primero entre México y Estados Unidos, luego a Canadá, lo tomas o lo dejas, como las lentejas, y al final tenemos un Tratado de Libre Comercio 2, que tiene algo bueno, y es que resuelve bastante la incertidumbre que tenían los vecinos del norte y del sur, pero dista de lo que podría ser un tratado comercial óptimo. Y con eso hay un problema que se echa a un lado. Pero en el segundo año es cuando ha venido realmente la caza mayor. China y en algún lugar en esta batalla Europa, que esto es lo que más nos sorprende un poco a los europeos. Siempre pensábamos que éramos amigos, que compartíamos la cuenca atlántica, pero no solo eso, que compartíamos unos valores, más allá de el apetito por el comercio internacional como fuente de riqueza, compartimos otros valores como la protección de la propiedad intelectual, la ética del trabajo, la democracia, valores humanos que no son tan generalmente compartidos, desafortunadamente, en el mundo. Y era esta combinación de valores, política y economía la que hacía el bloque transatlántico un bloque, no diré imbatible, pero fuerte, que iba a dejar una huella en el mundo pese a que se estuviera reduciendo su tamaño en los flujos económicos internacionales. Pues bien, con lo que nos encontramos es con que Europa ha sido también amenazada por la administración americana con la introducción de aranceles importantes a líneas de producción relevantes. En China ya están operando algunos de estos aranceles y hay ahora mismo, fruto de la reunión de Trump con el presidente chino de hace unos días, pues una moratoria de 90 días, veremos lo que ocurre el año que viene. Bueno, el argumento simple, no mencionaré la autoridad americana que me lo ha narrado, pero lo ha hecho con toda candidez y lo tengo así de claro. Mirad, europeos, vosotros tenéis un saldo de comercio en bienes de 150.000 millones a vuestro favor. Notad que excluye servicios, y excluye servicios digitales en particular, donde Estados Unidos tiene un superávit. Dice, estáis muy confortables con este saldo a vuestro favor y por eso no tenéis incentivo a negociar. Y os sorprende que yo quiera gravaros con aranceles. Pero este saldo, y esta es la visión americana, tiene como resultado no que Europa sea más competitiva, que a lo mejor, esto habría que verlo, sino unas reglas de comercio internacional injustas que penalizan a los Estados Unidos. De manera tal que vamos a negociar, pero el objetivo final de negociación, no os engañéis, es que parte de esos 150.000 millones me los paséis por encima de la mesa al otro lado. Es decir, es una posición muy de trade, muy de negociación. Si me pasas una parte, a lo mejor yo estoy satisfecho. ¿Por qué camino vamos a llegar a este acuerdo? Ya lo veremos. Y si hace falta recurrir a la amenaza en el camino, no tengo ningún problema. Claro, estamos todavía en Europa perplejos porque no estamos acostumbrados a tratar con nuestros vecinos del otro lado del Atlántico de esta manera. Es una forma un poco peculiar de reafirmar estos lazos que nos unen desde hace medio milenio, nada menos. Bueno, esto es un diagnóstico erróneo a lo que se suma el hecho de que esta política proteccionista viene en un momento económicamente inadecuado, porque puestos a ser proteccionista, que es mala medida siempre, hombre, hacerlo en un momento en el que la economía crece de una manera muy intensa, en un momento en el que realmente los organismos multilaterales no están funcionando a su nivel óptimo, no parece, digamos, la mejor coyuntura. Y sobre todo, hay algo en esta lógica del saldo bilateral que se oculta, y es que la excusa formal es queremos hacer América grande de nuevo, que quiere decir que el empleo vuelva aquí, y muchas veces lo ha dicho, queremos que estos empleos que perdimos vuelvan. Y yo creo que Trump sabe que eso no va a ocurrir nunca, que es un argumento político, y no va a ocurrir porque el enemigo no es el que comercia contigo desde fuera, sino, si se le puede llamar enemigo, la innovación. Es decir, la robotización, la inteligencia artificial, la digitalización de los procesos que hacen que quien no tiene las cualificaciones ni la capacidad de recapacitarse no tenga empleo más en una cadena de montaje ni nada parecido. Es posible que la innovación tecnológica repatríe alguna producción.
efectivamente, pero no va a ser como antes. Esto de la impresión 3D, por ejemplo, pues te permite acercar mucho las unidades de producción allí donde está la demanda, pero así que perjudicará a los países emergentes, pero no necesariamente va a beneficiar a aquellos que fueron en su día privados de inversión industrial. Bien, en esta guerra que puede producirse, esperemos que no, empezando por Estados Unidos-China, que realmente China es la pieza mayor, Estados Unidos viene a sugerir, bueno, si resolvemos nuestros problemas y parte de esos 150.000 millones me los pasáis, a lo mejor nos podemos dar la mano, nos cambiamos de lado de la mesa y empezamos a hablar con China juntos. Porque yo creo que se dan cuenta de que China ya es un enemigo demasiado grande, incluso para Estados Unidos. Enemigo no solo comercial, enemigo estratégico, enemigo tecnológico, y que puede haber llegado a la situación en la que está, es verdad, con prácticas con las que los europeos tampoco no podemos estar de acuerdo, ¿no? Cuando Siemens te explica las condiciones por las cuales ellos han sido grandes en China, te escandalizas, porque ellos han tenido que ceder la propiedad, es decir, como condición para operar, me das todos los códigos de acceso, ya está. Y bueno, se los han dado. Esta era la condición. También podían haber dicho no entramos, pero en fin, estas son decisiones muy complejas desde un punto de vista de estrategia empresarial. Bueno, una guerra de este tipo, que ojalá no se produzca, podría constituirse en uno de los mayores riesgos para la economía mundial, porque daría lugar a una escalada, seguro. Ya están anunciados por cada lado los pasos siguientes. Europa no es ajena a este proceso, y si tenemos una guerra establecida entre Estados Unidos, China y Europa como sujeto pasivo o activo, porque obviamente si Europa recibe aranceles iría a la Organización Mundial del Comercio, y en la medida en la que ésta funcione, pues autorizaría medidas proporcionales, tendríamos impactos no tanto ya por el canal comercial, que es el más directo, es decir, vía exportaciones e importaciones, que ahí los impactos para las medidas que conocemos hoy, hablamos de décimas de PIB, no hablamos ni siquiera de un punto del PIB en plazos razonables de años. El problema son los canales de confianza, los canales financieros y los impactos a largo plazo. Ese sí que es el problema. Podemos tener un mundo con un nivel de renta por habitante sustancialmente inferior al que podría ser si nos embarcamos en una guerra comercial casi de todos contra todos, porque si empezamos a poner barreras en todos los sitios, rompemos las cadenas globales de valor, que es lo que ha puesto a muchos países emergentes en el mapa y lo que ha hecho, bueno, que podamos ofrecer a todo el mundo cosas, digamos, más variadas y a un precio mucho mejor. Así que, por concluir y no pasarme de los minutos que me ha asignado Rafael, yo creo que Europa tiene ante sí el reto ahora mismo de decidir qué quiere ser. Si quiere seguir siendo un adalid del multilateralismo y de los valores que están en el ADN europeo, o plegarse, olvidarse de todo aquello y defenderse en una guerra comercial. Yo creo que sin descuidar el aspecto de igualación de terreno de juego, es decir, seguir manteniendo un multilateralismo, apoyar la OMC y su reforma, porque hay que reformarla también, seguir dialogando con el amigo americano, que no ha dejado de serlo, al menos en mi opinión, y yo por eso mi ONG es el comercio, y me dedico a él y a intentar persuadir, hablar y conversar sobre esto. Debe seguir siendo acelerar todos los procesos de acuerdo comercial que Europa tiene, y esto es lo que ha hecho precisamente Europa desde la elección de Trump y el Brexit. Desde entonces vemos que hemos cerrado el acuerdo con Corea del Sur, se ha cerrado el acuerdo con Japón, se ha cerrado el acuerdo con Canadá, se ha actualizado el acuerdo con México, se está en rondas continuas de negociación con Mercosur. Ya tenemos prácticamente a toda Latinoamérica, si se cerrara este acuerdo, en acuerdos comerciales, y el 40% del comercio que realiza Europa está sometido a este tipo de reglas de libre comercio. Debemos seguir defendiendo, creo yo, lo que somos, y una parte de lo que somos efectivamente es la defensa de la libertad de comercio. Si fuera posible, además de la mano de quien ha sido nuestro aliado histórico, que ha sido Estados Unidos al otro lado del Atlántico. Pero bueno, también depende de ellos. Gracias. Muchísimas gracias, José Manuel, por estas ideas. Ana, bueno, te toca a ti. Vamos a ver, yo quiero agradecer al profesor del Valle en primer lugar, y desde luego a este observatorio la oportunidad de hablar aquí, a todos ustedes estar aquí, pero yo, en fin, José Manuel con mucha ironía decía ser telonero. A ver, ¿qué me has dejado? Pero si es que ya lo has dicho todo. La dificultad es qué digo yo ahora, que siempre cuando hables, y yo conozco a José Manuel
y a Rafael también, y yo he de decir que de Rafael aprendo, y cuando tengo que hacer alguna conferencia o algo, lo primero que voy es a mirar al sitio web para ver qué última cosa sobre mercados emergentes, porque es de las cosas más complicadas que hay. O sea que para mí es un grandísimo honor, un grandísimo placer estar aquí en la escuela y hablar. Y ahora voy a pensar lo que voy a decir. Vamos a ver, voy a empezar diciendo una cosa. Primero, Trump, no nos equivoquemos, es un síntoma. Yo creo que no hago más que poner palabras a lo que ha dicho José Manuel. Segundo, ¿por qué digo que es un síntoma? Pues porque estamos en un momento de mutación del mundo. También lo ha subrayado José Manuel, esa idea de cambio, pero de cambio profundo. No es una situación de evolución, no, es mutación. Y cuando un animal muta, pues realmente es que conserva apariencias pero cambia completamente. Y estamos en eso, estamos en lo que no es una transformación, digamos que incremental, no, estamos en un momento de mutación. En ese momento de mutación hay una particularidad que es algo que los economistas tienen que entender hoy, y es que la percepción es más importante que la realidad. Y también lo ha dicho José Manuel. Ha dicho, estamos en un mundo en el que la ideología sustituye a la economía tradicional, no, sustituye la racionalidad económica, esa que hemos estudiado siempre. Ya no estamos frente a unas elecciones basadas, elecciones en el sentido de escoger, basadas, que también en el otro sentido, de elecciones, de elegir, pero bueno, ese ya hablaremos luego. Y esa idea del eso que ha dicho José Manuel, exactamente eso. Vamos a ver, yo vengo ahora de Estados Unidos y para mí hay algo que lo refleja, que han sido las ceremonias del funeral de Estado al presidente Bush 41. Ahí se veía perfectamente cómo ha terminado un mundo. Y estamos en un mundo distinto, estamos navegando a vista, todavía no sabemos en qué mundo estamos en ese momento de mutación. Yo de ahí sacaría una cosa que, por cierto, es de la campaña de Bush 41 contra Clinton, y diría en esta algo que es muy chocante: It's not just the economy, stupid. ¿Os acordáis del lema aquel que se hizo famoso? It's the economy, stupid. Hoy en día ya nadie puede decir eso. It's not just. La economía cuenta, pero no solo eso. Y yo diría que en muchos casos no principalmente eso. Y Trump es exactamente el catalizador de esa suspensión que estaba en el ambiente en Estados Unidos. Si luego tenemos tiempo, porque no creo que me dé tiempo de hablar en detalle de lo que ha dicho José Manuel de Obama, o sea, esto viene arrastrado, empieza como empiezan todos estos movimientos, pero Trump lo que hace es actúa de catalizador, y ahí precipita, y además precipita. Y no solo en la economía, también lo ha dicho José Manuel, o sea que lo único que estoy diciendo, pero yo destacaría, que lo ha dicho él, destacaría 4 ámbitos con 4 ejemplos. Por supuesto, en el ámbito del comercio no añado nada, pero yo añadiría en el ámbito de la política exterior, voy a dar un ejemplo que es más de política de defensa, el JCPOA, o sea, el acuerdo con Irán, que él lo ha parado. Es decir, que tenemos entre 2015 y 2016 4 grandes acuerdos que firma el último Obama, que vuelvo a decir, Obama es una transición, pero firma 4 grandes acuerdos. El acuerdo del clima, el acuerdo con Irán, la declaración de Nueva York sobre inmigración, que la inspira él en gran medida, y que el micro, ¿qué le pasa? Que le estoy tapando, perdón. Perdón, lo siento, a los del streaming. ¿Y cuál me he dejado? Y bueno, y evidentemente el TPP, que lo firma en el ámbito de comercio. Y ahí tenemos. Y en esos 4 ámbitos, lo que ha hecho Trump en su primer año es ir en contra de los 4. Con una cosa que también ha dicho José Manuel, no es que aporte nada nuevo, es decir, ahí en esos 4 ámbitos tenemos 4, voy a decir, prototipos, desde el punto de vista institucional y regulatorio.
el Acuerdo de París no es un tratado internacional, es una cosa nueva, es una cosa que responde, y ahí los europeos nos empeñamos en que tenía que ser legalmente vinculante, y no se fue legalmente vinculante porque no hubiera salido, y de hecho en 2009 nos empeñamos y la cumbre de Copenhague fue un desastre. Ese es un prototipo. El JCPOA, el acuerdo con Irán, es otro prototipo, es como en una relación muy compleja donde Irán causa problemas en distintas áreas regionales, etcétera, se aísla por aislar un problema y empezar a negociar. Cuando Trump ha denunciado el acuerdo, los europeos le han dicho, pero si es que quedamos desde el principio que esto era un primer paso, no es que dejemos al margen todo lo demás, pero él ha ido en contra. Así podríamos analizar los 4 terrenos en donde se ha ido, porque el TPP, como lo es el acuerdo que tenemos firmado ahora, que acabamos de firmar los europeos con Japón, es un tratado diferente, es un tratado principial, es un tratado que incluye inversión, es un tratado que hay otro ámbito muy debatido, en el que Trump es totalmente contrario, que es a la resolución de conflictos, a los sistemas específicos de resolución de conflictos, y de hecho en NAFTA es de las pocas cosas que ha quitado. O sea que, y dices, bueno, ¿y qué ha hecho? Pues volver a un planteamiento nostálgico colbertista. Estoy totalmente de acuerdo. Nostálgico de westfaliano en política exterior. Nostálgico, muy corto de miras en materia de inmigración. Al final es esa idea de nostalgia que, por cierto, también la tenemos en otras manifestaciones, como puede ser Brexit o como pueden ser las cuestiones en Cataluña, que tienen mucho también de esa idea de una Arcadia perdida. ¿Esto tiene sentido? Pues evidentemente no lo tiene. Yo creo que José Manuel tiene toda la razón. Trump sabe que no va a repatriar esos trabajos. ¿Por qué? Pues porque el mundo ha cambiado. Porque el mundo ya no son cadenas industriales, ahora son cadenas de valor. Ya no hay un intercambio, que es lo que es el comercio de las rondas hasta la última ronda, que por eso la ronda Doha no ha llegado a ningún sitio. Ya es una situación donde la inversión es tan o más importante y donde no puede uno pensar que los que pierden su trabajo en un ámbito van a poder encontrar en un ámbito de ventaja competitiva trabajo. No es así, y en ese sentido eso es uno de las... Esa idea preconcebida de que bueno, la mano invisible se encarga de arreglar estas cosas, eso es una de las cosas que tenemos nosotros que entender que no puede pasar. Vamos a ver, consecuencias. Pues yo voy a complementar lo que ha dicho José Manuel y entramos en la... yo creo que aquí hay varios escenarios. Primer escenario, todos contra todos, como ha dicho muy bien él. Segundo escenario, yo quiero ser más optimista. Yo creo que Trump en algunas cosas, como actúan los catalanes, actúa de revelador de cuestiones que había ahí. Es decir, desde la entrada de China en la OMC pues, y lo que es el sistema internacional hay que revisarlo. No se puede, como está haciendo Trump, no nombrar y por lo tanto colapsar el funcionamiento de los sistemas de resolución de disputas de la OMC, pero sí que yo creo que Trump nos puede hacer reflexionar en cómo hay que plantearse, y de hecho Europa, lo ha dicho José Manuel, está planteándose como el multilateralismo, cómo se puede reinventar en el ámbito comercial en estos momentos. Hay un último escenario que es, yo creo que muy conflictivo y que en estos momentos está ahí, que tenemos a Xi Jinping plantándose o presentándose como adalid del libre comercio. Y eso es muy complicado porque aquí realmente en esto no es que compartamos valores, que los compartimos, por supuesto, no. Es que a principios del siglo XIX
se dio una circunstancia que no había nada inexorable en la historia para que se diera, y es que un sistema que es el sistema occidental, basado en los valores de la Ilustración, en la filosofía de la Ilustración, que al final son tres veneros: el individuo como centro de lo que es la acción social y política, el progreso como idea para mejora del individuo, es lo que está diciendo, cómo se ha multiplicado la prosperidad, o cómo ha crecido la prosperidad, esa idea de progreso, y la idea de humanidad, que está desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Constitución americana, que está, no quiere decir que siempre se haya cumplido, pero que ese es el modelo, ese es el modelo. Bueno, China, ¿cuál es el problema? Es que su modelo es completamente distinto. No es el individuo, es el colectivo, no es la ciencia para el progreso del individuo, sino que es la ciencia para el control del individuo. Y desde luego no hay un sentido de humanidad en absoluto, no hay por lo menos ese horizonte. Y lo que nos estamos encontrando ya hoy en el sistema multilateral, en el sistema jurídico institucional, en este orden mundial de derecho, es que el sistema chino está compitiendo, y no compite frontalmente, porque claro, Rusia muchas veces se enfrenta frontalmente, pero al final Rusia bebe en las mismas fuentes, es una interpretación distinta, pero bebe en las mismas fuentes. El planteamiento, o sea, la filosofía, que en última instancia lo metapolítico en China es completamente distinto, y no se enfrentan a nada, orillan, o lo que está pasando es mantienen las formas y vacían el contenido y los informes. Para Europa, bueno, yo creo que nosotros tenemos que apostar no a que haya una vuelta atrás, porque Trump no es un accidente, no va a haber una vuelta atrás. Y ahí tenía toda la razón José Manuel al decir que todo esto ya se empieza bajo Obama. A ver, lo que ha dicho Trump, que tanto ha escandalizado a los europeos, lo había dicho Gates en 2011, sobre la OTAN, sobre la contribución de los europeos a la OTAN, que no podía Estados Unidos pagar. Había dicho exactamente lo mismo, prácticamente las mismas palabras, pero digamos que con otras formas, con otro sentido, con otra cosa. Y ahí lo que los europeos tenemos que ver es que esta es la situación, que vendrá un presidente con mejores formas, menos agresivo, y esperemos que entienda mejor la importancia de la relación transatlántica, por esa razón que estoy diciendo, porque entienda que su reto, vamos a ponerlo en forma positiva, pero que la amenaza no es Europa, y que la amenaza es una amenaza sistémica, pero sistémica en este sentido al sistema, a ese sistema de Estado de Derecho y de instituciones. Y los europeos, yo creo que tenemos que seguir lo que estamos haciendo, creer más en nosotros, entender que aunque ya no seamos centrales, aunque el mundo ya no sea nuestro, porque claro, Europa ha pasado de que ese mundo que estoy hablando, cuando a principios del siglo XIX nada hacía inexorable que ese fuera el sistema, que el europeo de base fuera el sistema que abarcara al mundo. Podría haber surgido una China entonces, no sucede, ahora está sucediendo. Yo lo que entiendo de Europa es que si hubiera algo que yo pudiera sacudir a los europeos, tenemos que tener confianza en nosotros mismos. El mundo no es nuestro, pero no tenemos que tener miedo al porvenir, tenemos muchísimos assets, muchísimas armas, muchísimos instrumentos, muchísimo valor añadido. Y ese es realmente el trabajo que hay que hacer con los europeos, porque aquí hay algo de lo que espero que hablemos en las preguntas, y lo dejo aquí, es cómo todo esto que he dicho que Trump era un síntoma, cuáles son los síntomas equivalentes
en Europa agravados por esa idea de que los europeos tenemos, de que nuestros hijos, la siguiente generación, nuestros hijos, a mí ya, mis nietos, la generación que sigue, van a vivir peor que nosotros. Y eso es tan contrario a todo lo que ha sido, a lo que ha sido Europa. Con lo cual, Europa con confianza, recobrando la confianza, que eso es lo que tenemos que tener, porque hay razones, y las podemos hablar ahora, las razones que hay para que Europa tenga confianza, y esperando que en Estados Unidos Trump, en un segundo mandato, que ya no pueda ser reelegido, y que esperemos que no quiera ganar audiencia porque realmente Trump actúa para sus electores, yo creo, pensando en una reelección. Trump en un segundo mandato se atempere, o tengamos otro presidente que entienda mejor que America First está muy bien, pero que America First quiere decir América de la mano de Europa en defensa de ese orden internacional del cual forma parte digamos, lo contrario al proteccionismo, en un sentido bien entendido. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Ana. Tenemos algo más de 35 minutos por delante. Voy a empezar con unas preguntas cortas. Tratamos también de ajustarnos con las respuestas para enseguida abrir el debate al resto de la audiencia, ¿no? José Manuel, al hilo de las notas que he estado tomando, hace un momento Ana nos decía que Europa no debe empeñarse en volver al pasado. ¿Cómo tiene que afrontar Europa el tema de la negociación del TTIP? ¿Hay esperanza de que Europa pueda retomar este tema con Estados Unidos o no? No. O sea, yo no quiero hacer wishful thinking. Yo creo que el TTIP, el tratado que se estaba negociando y que llegó muy lejos, estuvimos a 1 o 2 rondas de poderlo firmar, no está en la mesa, porque para eso tiene que haber una voluntad por las dos partes. Ahora mismo estamos quizás un poco en el modo de minimizar daños, que es una cuestión distinta. Entonces, ¿caben acuerdos parciales y sectoriales con Estados Unidos? Sí, en zonas poco conflictivas, pero sobre todo algo de ámbito un poco más general, que es tratar de evitar el entrar en una guerra comercial. Y ojo, hay guerras que no participando Europa como agente directo le pueden afectar de lleno. Por ejemplo, cuando se habla de los automóviles chinos o los aranceles entre China y Estados Unidos al sector del automóvil, bueno, realmente pueden acabar repercutiendo directamente sobre Alemania, porque los automóviles alemanes no se producen en su mayor parte en Alemania, de tal manera que estamos en un modo distinto, desafortunadamente. Yo creo que hay posibilidad de entenderse en algunos sectores, gas licuado, productos farmacéuticos, una serie de áreas donde costaría poco, digamos, es como llaman low hanging fruit, ¿no? Es las frutas a las que uno llega sin dar saltos. Esto sí, pero hace falta una voluntad de empezar a dar un giro y a recordar que, bueno, si hemos llegado hasta aquí, ha sido porque hemos hecho mucho de esto en el pasado. Hemos negociado mucho de buena fe para tratar de fortalecer recíprocamente nuestras economías y extender nuestra manera de ver el mundo a los demás, al resto, ¿no? Como se ha dicho tantas veces, parece mentira que las alianzas más atlánticas que existan hoy estén en el Pacífico, pero esta es la realidad, ¿no? Tenemos países a los que hemos convencido de que esta era la manera de hacer las cosas. Pensemos en Perú, en Colombia, en Chile, en México, y ahora nosotros empezamos a dudar de que aquel fuera el modelo correcto. Así que no, yo no me hago ilusiones con que el TTIP esté a tiro, desde luego, en unos años. Yo creo que más bien estaríamos ahora en la fase de revisar un poco nuestra relación y explicar muy bien qué pretendemos. Además, aclarar los términos de la discusión, porque cuando hablamos de saldos tenemos que hablar de todos los saldos, no para someterlos a discusión. Pero esto de ir a la balanza de pagos y quitar un recuadrito que pone comercio en bienes, y decir, tenéis un saldo favorable de 150.000, y de aquí dar el salto a concluir que eso es resultado de la injusticia de las reglas, es olvidarse primero de que intercambiamos más cosas que bienes, por ejemplo servicios, por ejemplo inversiones, que en esos a lo mejor la situación es diferente, y que por otra parte un saldo es el resultado de muchas cosas, es el resultado de la inventiva, es el resultado, por lo tanto, de la productividad y de la innovación, de la política fiscal de los países que están intercambiando,
Una política fiscal expansiva como la americana, por definición, te lleva a un déficit. Es decir, habría que decirle al señor Trump, si quiere usted reducir el déficit de balanza comercial, no tiene más que hacer un ajuste fiscal. Luego tiene que ver, lógicamente, con la política comercial. Es decir, que entonces vamos a sentar los términos primero amplios porque es verdad que cuando se negocia un tratado de comercio no se negocian valores y principios, se negocian ya sector por sector qué pasa en agricultura, qué pasa en líneas muy concretas y dónde se puede cooperar en reglas, dónde se pueden eliminar barreras arancelarias, dónde se pueden eliminar barreras no arancelarias que hoy día son mucho más importantes que las barreras arancelarias. Y en esto avanzamos mucho en tiempos del TTIP. Yo creo que el TTIP es un nombre estigmatizado ya, o sea que si hiciéramos algo lo haríamos llamándole de otra manera, igual que han querido cambiar el nombre a NAFTA, ya no se llama NAFTA 2, se llama un acrónimo que yo no soy capaz de reproducir. Porque ha variado el orden alfabético. Sí, pero que no es, Estados Unidos primero. No es eufónico, o sea, ¿sabes? No te recuerda nada. Así que no, yo no creo que estemos ahora mismo en esos términos, pero sí quizás recordar a los socios que todavía somos 1/3 del PIB mundial, que somos socios recíprocos, somos el primer socio cada uno del otro, que somos los principales inversores internacionales cada uno en el otro lado, es decir, que tenemos unos vínculos que, pese a que seamos poco más del 10% de la población mundial, nuestra potencia económica todavía nos permite, mediante una alianza, sentar los estándares de lo que será el mundo económico y el comercio en el futuro. Pero si nos andamos distrayendo en estas cosas entre nosotros, perderemos realmente una posición estratégica fundamental. Y lo que decías de China me parece importantísimo, porque pueden estar echando a muchos países en brazos de China cuando sabemos que el amor de China por el libre comercio es puramente táctico. Les va bien lo que ellos llaman libre comercio, que incluye no abrir los mercados internos. Es decir, que yo creo que ahí hay que buscar concesiones de China, pero para eso tenemos que estar unidos a Estados Unidos, para tener la fuerza que hace falta, o no incluye la protección de la propiedad intelectual. Es decir, bueno, a ellos eso le parece que es una tontería, pero mire usted, no es una tontería. Ellos han llegado tan deprisa donde han llegado en gran medida porque también lo han hecho otras economías, no quiero señalar con el dedo. Sí, pero no tan grandes. No tan grandes, no. O sea, que ellos han hecho un leapfrogging, un salto de etapas, gracias en parte a proteger mercados interiores. Es decir, ¿por qué razón, por ejemplo, perdón que ponga un ejemplo muy cercano, pero BVA tenía el 15% de un gran banco chino, hasta que tiró la toalla y dijo, bueno, es que esto no se va a liberalizar nunca, con lo cual ese dinero está mejor invertido en otro lugar. Y nos salimos de CITIC, en el que teníamos un 15% de participación, el segundo banco chino, no era ninguna tontería. A ver, si me dejas a mí, esto me parece importante hablar de China y totalmente de acuerdo. A ver, la entrada de China en la OMC, que es una entrada casi forzada, quiero decir que no tenía China las condiciones objetivas. Es de esos momentos en que políticamente se entiende, y esa es la idea de por qué entra China, que al entrar China en la OMC eso va a producir una liberalización, interna, que de alguna manera va a traer un pluralismo. No vamos a decir que no había nadie, que China fuera una democracia liberal, pero sí un cierto pluralismo. Lo que se ha producido es lo contrario, es una pujanza del autoritarismo y en absoluto esa liberalización que se pensaba. Y China ha pasado de... es que yo estoy segura que tanto Rafael como José Manuel recuerdan a China hace 10 años, cualquier interlocutor chino, que era todo, no, nosotros somos una economía en desarrollo, nosotros el mundo internacional no es lo nuestro. Y ahora China entra con toda su potencia cuando tiene la situación adquirida que tiene, en gran medida gracias a la entrada en la OMC. El TTIP, José Manuel sabe porque hemos discutido sobre el TTIP cuando el TTIP estaba sobre la mesa y él era muy optimista. Yo no lo he sido nunca porque se veía, vuelvo a decir que porque Trump es el síntoma, ya se veía, cuando tú empezabas a hablar, ahí ya se veía que ahí había unas reticencias que no tienen un fundamento racional, porque hoy en día no se puede ir con ese hombre. ¿Pero crees que con Clinton habría salido?
No estoy segura, no, en absoluto, no. Y José Manuel lo sabe porque hemos discutido de esto en un formato distinto, pero los dos. Bueno, no estoy segura. Yo creo que de nuevo hay que entender lo que está pasando en la sociedad americana. En la sociedad americana, vuelvo a decir, no es que quiera referirme, pero es que en la sociedad americana hay una percepción de injusticia. Cuidado, esa percepción de injusticia, y yo creo que lo ha señalado muy bien José Manuel también, es de lo que ha sido el post, sobre todo el post-crisis de 2008, pero que empezaba ya por esta nueva situación en la que no estamos como en las primeras rondas de negociaciones antes de que existiera la OMC. Vamos, no nos podemos olvidar que la idea de tener una institución que, digamos, sobre el comercio internacional es una idea que se debate en Bretton Woods y que no sale hasta el 95, y que todas esas primeras rondas son rondas de negociación realmente entre iguales, y que la primera ronda de negociación que se plantea para el desarrollo realmente pues es que no ha salido, es la ronda Doha, que ni ha salido ni va a salir. Y eso ¿por qué? Pues porque ese comercio estaba planteado en unos parámetros, en un contexto que no es el contexto actual, y por supuesto eso sin contar con se dice disrupción en español, y disrupción tecnológica, o sea, la inteligencia artificial, la robotización, todos estos aspectos que a veces no se abordan, pero que están ahí, que son de verdad. Yo a mí me sorprenden los políticos cómo no hablan más de esto, porque esa es la verdadera razón. Está en el origen y va a estar cada vez más. Tengo una pregunta y pasamos enseguida, aunque tengo más, pero seguro que tenemos el público ansioso por preguntaros. En su intervención José Manuel hablaba de que NAFTA, Europa, fueron las primeras señales, pero que en realidad la pieza de caza es China, ¿no? Algunos analistas geopolíticos hablan de que en realidad esto no ha hecho nada más que empezar, que son los primeros escarceos, y que aquí lo que está en juego es la lucha entre dos superpotencias por la hegemonía no solo comercial, sino también tecnológica, militar, política, y que esto no va a hacer nada más que incrementarse. Ya sé que no tenemos la bola de cristal. No, pero si eso es así, si eso ya se ve. No hay más que ver las tensiones que se están generando en el mar de China para ver que esto y el incremento de la inversión en defensa de China, el reposicionamiento de Australia, eso está ahí. Y luego situaciones como lo que ha sido la reacción china a una sentencia sobre que tenía que ver con unos de esos islotes y con Filipinas. Obviamente que China en estos momentos ya utiliza el sistema en lo que le interesa y obvia el sistema, cosa que de alguna manera hay que reconocer que ha hecho Estados Unidos. O sea, en muchos casos se puede acusar, pero Estados Unidos yo creo que es otro planteamiento. Quiero decir con esto que en el planteamiento de China en defensa, en relaciones exteriores, en la creación de instituciones como puede ser el Banco de Infraestructuras, que es un banco que es los Articles of Agreement, o sea, lo que es el tratado constitutivo de ese banco está calcado del Banco Mundial, y lo único es que se sustituye el papel de Estados Unidos por el papel de China. Y ahí hay algo de lo que podríamos hablar mucho tiempo, que es el Belt and Road, la ruta de la seda. Ese es el gran instrumento de la política china.
hay quien dice, esto es un plan Marshall. No, no tiene nada que ver con el plan Marshall, para nada, o sea, son unos planteamientos completamente distintos. Entonces, yo creo que sin alarmismos innecesarios, pero tenemos que saber dónde estamos en estos momentos, y dónde estamos en estos momentos es que hemos pasado de un mundo en el que el único sistema, podrías ajustarte más o menos, pero era el sistema aceptado por todos, incluso en la Guerra Fría, ese es el sistema de referencia, a que está surgiendo un sistema de referencia completamente distinto. Y antes has dicho algo que es verdad, que hay muchos países, muchos gobiernos que están viendo que este sistema de un régimen autoritario con una componente económica más, no voy a decir abierta porque no es la palabra, pero más de mercado estatal, whatever, cualquiera que sea la interpretación que demos esto, pues es un modelo apetecible, ya no es solo el ir abriendo, el pluralismo, no. Y lo que es más complicado es que en las opiniones públicas, y eso lo dan todos los sondeos, en las opiniones públicas empieza a haber un porcentaje cada vez, creciente de ciudadanos, y eso incluso en nuestras sociedades que dicen, no, mire usted, yo, un hombre fuerte, a ver, Orbán, es que no nos tenemos que ir muy lejos. Orbán en Hungría, pues es exactamente, no tiene nada que ver, pero digamos que esa idea de que no es el único modelo, no es un modelo de pluralismo, por decirlo así, sino que un modelo puramente autoritario, no hay que avergonzarse para nada, que tiene derecho derecho de reconocimiento en pie de igualdad con el otro modelo. Y eso es lo que ha cambiado en China. En China, China ya se sienta a las mesas multilaterales con su personalidad. Ya no acepta el ser una especie de versión, de versión diferente, pero de versión diferente del mismo patrón. No. China ahora se sienta con su patrón y lo pone encima de la mesa. Y yo en eso, evidentemente, creo que tenemos lo que los americanos, una expresión que a mí no me gusta nada, que ahora la decimos en español, una ventana de oportunidad, pero que se nos va a cerrar. O sea, esa ventana de oportunidad se va cerrando. Y yo vuelvo a lo mismo. Para los europeos, con las cifras que ha recordado José Manuel, lo que necesitamos es retomar confianza en nosotros mismos. ¿Quieres añadir algo más antes de que abramos, José Manuel, tema de China? No, estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho Ana, así que yo creo que mejor empezamos. Estupendo, pues venga. Por allí tenemos, hay varias manos, ya veo 4, aquí, y 3 por este lado. Pasamos el micrófono y... No, allí delante, sí. Sí, voy a leer la pregunta para evitar... Si os podéis presentar, por favor, para que os... Sí, soy Javier Torres, economista. Me considero un profundo librecambista, no se me malentienda. El mundo no es perfecto, Trump se apoya en algunas ineficiencias o externalidades. Un ejemplo es el masivo superávit chino, que en parte o en gran parte puede ser producto del manejo del tipo de cambio que se le reprocha al país, ¿no? Trump plantea corregir este resultado y con esa política gana adeptos para su causa. Lo mismo sucede con otras áreas como la falta de respeto a la propiedad intelectual. Trump cuenta con un gran apoyo electoral, porque es percibido como alguien que quiere corregir ese tipo de ineficiencias. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para convencer a su electorado de lo equivocado que están estas políticas? La pregunta sobre percepciones que habéis mencionado. A ver, yo creo que nosotros nada. Yo creo que hay una cosa que hemos aprendido con Trump, es que Estados Unidos es mucho más que el presidente y que la Casa Blanca y que la administración. Hemos visto cómo en el asunto del clima, por ejemplo, han salido ciudades y gobiernos estatales, individuos y compañías, y ha habido una pluralidad de voces.
Entonces, yo creo que nosotros convencer a los votantes de Trump, no. Si nos metemos ya en política americana, tenemos un partido demócrata muy débil que tiene que arreglar su casa, porque vamos a ser claros, las elecciones casi no se ganan, se pierden, y en el caso de Hillary Clinton la perdió de calle, o sea que no es tanto, es que lo hizo, digamos que hizo, Trump tocó en esa fibra en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Yo creo que los europeos tenemos mucha tendencia a pensar que votamos en Estados Unidos, ¿no? Hay que tener mucho respeto por esos votantes y por lo que han elegido. Y ese es el presidente de Estados Unidos. Y nosotros tenemos que trabajar con ese presidente. Nos gusta, a mí personalmente, entendiendo que ha levantado liebres importantes en el sistema multilateral, que estaban ahí y que había que ponerlas de manifiesto, y él de forma burda y tal. Yo hay una cosa que me parece que es lo más grave de Trump, y no sé si eso con Trump 2 mandatos, si no cambia, que Bush 43, su segundo mandato, no tuvo nada que ver con su primer mandato. O sea que yo creo que cuando un presidente ya no puede concurrir otra vez a unas elecciones, pues puede cambiar. Pero en el caso de Trump, a ver, hay un llamamiento a los ciudadanos que está ahí, pero sobre todo para nosotros europeos, lo que hay es que la presidencia de los Estados Unidos de América, como institución, era una de las instituciones de la bóveda de esa arquitectura institucional y jurídica. Y esa la ha minado. O sea, en Estados Unidos se podía odiar en el mundo, pero se respetaba la presidencia. En estos momentos, a través de estos tweets, que no los hemos mencionado, pero hay 2 europeos tremendos diciendo que los chalecos amarillos le pedían que viniera. Con lo cual, yo creo que un partido demócrata con una mayor sensibilidad, pues a ellos les toca lidiar con esto. Y mientras tanto, oye, los europeos pues tenemos al presidente Trump, y con eso hay que jugar lo mejor que se pueda, en los ámbitos que se pueda. Que se puede llegar a un acuerdo con ellos sobre el gas, pues mira, pues, y yo creo que esperar que aunque sea reelegido el segundo mandato será distinto. José Manuel. No sé, es que casi nos piden un programa político para el Partido Demócrata, ¿no? Y me da la impresión de que no se podría hacer aquí sobre la marcha. Lo que sí que es verdad es que uno percibe que hay una cierta agitación de un electorado que ha sido dejado atrás, por razones tanto económicas como culturales que comentaba antes. Nosotros frente a ellos, no sé si has conocido el libro de Ian Bremmer, Nosotros frente a ellos, ese es el título, y no es una propuesta, es una explicación de lo que ha pasado y una explicación de por qué él cree que esto va a seguir e incluso puede empeorar. Es decir, quiero dejar una nota optimista aquí al final, ¿no? Pero en cuanto a esto, hombre, hay, digamos, a mí me llama la atención que no haya, por esta población que ha sido dejada atrás, mayor demanda de aquello que le ayudaría a salir adelante. Es decir, un mínimo estado de bienestar. Es decir, la discusión sobre el Obamacare a nosotros nos deja perplejos, ¿no? Aquí a los europeos. O el papel que juega o que no juega el subsidio de desempleo. El papel que no se juega cuando, por ejemplo, hay zonas geográficamente muy localizadas que han quedado devastadas por algún fenómeno competitivo. Por ejemplo, se cierran unas plantas de montaje. Y eso tiene un efecto en cadena sobre ámbitos determinados que afectan a centenares o miles de personas y nadie hace nada. Y uno visita esas ciudades o las afueras de las ciudades y se queda sorprendido, ¿no? Yo creo que esta es un poco la raíz de este sentimiento que dice, mira, me da igual dar una patada a la mesa porque peor no me puede ir. Y si alguien levanta esa bandera, realmente se lo lleva de calle. Yo creo que es la única manera de cambiar las cosas. Luego el apelar al tema cultural, claro, se me escapa mucho más, porque para esto hay que comprender mucho mejor la idiosincrasia americana. Pero esto de que el referente es blanco, sí, cristiano o protestante,
claro, ya no es el referente de manera creciente cuando las oleadas de migración han transformado áreas muy grandes del país. Pero ¿esto cómo se hace? Porque cuando tienes un porcentaje de la población que son quienes se mueven, como nosotros, que viajamos, que estamos expuestos a estar en varios países en muy poco tiempo y somos los que se mueven, frente a los que nunca se han movido y están atados al territorio, nuestra manera de entender el mundo es distinta y no les podemos contar realmente... Un apunte, es que en votos ganó Clinton, ¿verdad? Lo que pasa es que por el sistema electoral no, o sea que yo creo, no sé, yo creo que yo no soy, vamos, no tan pesimista en el sentido que creo que el Trump, si gana en 2020, vamos a ver un presidente distinto, con su mal estilo, porque eso no va a cambiar, pero en fin, digamos que, porque cuando ganó las elecciones lo que nos decían a todos los amigos americanos, no te preocupes, porque luego están los adults, y los adults será el jefe de gabinete, el secretario de defensa, el secretario de Estado, y han ido saliendo todos, y ahí lo que se hace es lo que dice él en esos tweets disparatados, que yo espero que eso, porque por una razón también que ha dicho José Manuel, porque es que yo creo que se le va a poner muy complicado a muy corto plazo. Estados Unidos lleva la más larga serie de años de bonanza y lo que espera todo el mundo es que eso pegue un cambio, pero aquí hablo bajo la autoridad vuestra, que ese es vuestro terreno. Como no nos da tiempo para hablar de eso, pues eso. Si os parece vamos a recoger las 3 preguntas que teníamos, porque nos quedan 12 minutos para acabar y contestamos a todas ellas. Sí, os pido brevedad, os presentáis y... Gracias. Luis Esteban Manrique, de Estudios de Política Exterior. El profesor González Páramo, las sanciones de los Estados Unidos contra Irán está provocando unas fisuras entre Europa y Estados Unidos inéditas, ¿no? La Comisión Europea acaba de anunciar que todas las medidas que están dirigidas contra empresas europeas son una amenaza a la soberanía monetaria y económica de la Unión Europea, y por lo tanto están planteando reforzar el papel del euro como moneda alternativa en los mercados de capitales. El señor Heiko Maas, el ministro de Exteriores alemán, en Handelsblatt ha escrito también un artículo muy ambicioso sobre la forma de disputar la economía del dólar en los mercados monetarios. Se va a crear también un Special Purpose Vehicle, algo así, es como una cámara de compensación para hacer pagos a Irán por el petróleo, por las compras que haga, sin necesidad de que haya transacciones directas, de modo para evadir las sanciones. Ahora, sin embargo, ni Francia, ni Reino Unido, ni Alemania, ni Austria, ni Luxemburgo han querido ser sede del SPV precisamente para evitar las sanciones. ¿Usted cree que esta confrontación puede llegar hasta niveles inéditos? Porque esto no había ocurrido nunca. Tenemos otra pregunta por aquí delante, aquí y otra aquí. Espera, que te pasan ¿Os presentáis, por favor? De si este tipo de... Bueno, soy Jorge Martínez y estudio aquí en esta escuela. Sobre si el proteccionismo de Trump y la guerra comercial con China podría desembocar en otra crisis financiera ahora en un corto plazo. Muy bien. Y tenemos por aquí 2, con eso cerramos y ya pasamos a vuestras respuestas. Sí, tenemos aquí y aquí, en la primera fila. Luego. Hola, buenas noches. Soy Enrique Castaño, soy físico, y mi pregunta iba más en el sentido de, en todo el debate todo ha girado en torno a qué situación nos ha llevado hasta a este tipo de soluciones, que son muy drásticas, y creo que todos más o menos estamos medio de acuerdo que no son las idóneas. Pero, centrándonos en el debate en que hemos llegado a un sitio, pues China tiene una competencia desleal con Europa o con Estados Unidos, o tema de inmigración, o diferentes preocupaciones que tenemos,
no abordamos realmente qué tenemos que hacer, por ejemplo, con China. Entonces, mi pregunta es, si queremos jugar un partido, por así decirlo, con libre comercio, ¿cómo vamos a hacer para igualar las condiciones de juego con China? Estupendo, muchas gracias, Enrique. Y por último, aquí. Gracias, soy Manuel de la Cámara y soy diplomático. Quería... se ha dicho que efectivamente hay este planteamiento poco ortodoxo y básicamente mercantilista en Trump, pero la administración y digamos que parte de su administración no sigue efectivamente todo ese planteamiento. Por ejemplo, dentro de la administración sí que hay algunos que siguen ideología mercantilista, como es Peter Navarro o Robert Lighthizer, pero otros asesores tienen otros planteamientos. Lo que pasa es que Trump él mismo tiene un planteamiento muy restrictivo. Quería preguntar a Ana Palacio si de verdad cree que con este temperamento y con estos instintos tan primarios que tiene Trump tenemos posibilidad de llegar a algún acuerdo alguna vez con esta administración. Pues cerramos aquí y si queréis contestáis con toda la libertad. ¿Vas a preguntar? No, es para cerrar algo. Ah, muy bien. No, pues oye, si puedo, una frase sobre cada una. En este tema de las sanciones realmente ignoro si puede concluir en algo de inédito en materia de confrontación, pero ya está generando una gran tensión, porque Europa y Estados Unidos se reprochan recíprocamente la extraterritorialidad, que esto es lo que es, pero bueno, es un ejemplo más, ¿no?, de esta territorialidad, y espero que aquí Europa no deje pasar este asunto. Digamos, que Estados Unidos haya querido salir del acuerdo no debería implicar este tipo de consecuencias, pero estoy seguro que Ana sobre esto tiene una opinión mucho más formada. ¿Puede dar lugar a una crisis financiera, una guerra comercial? Efectivamente, yo antes he dicho, el mayor riesgo que tiene ahora mismo el escenario económico internacional por delante es una escalada en una guerra comercial donde no solo Estados Unidos y China, porque si esto empieza a afectar a otras áreas y veremos reacciones que son incluso compatibles con la Organización Mundial de Comercio, pero la consecuencia es una reducción del crecimiento a nivel global. ¿Crisis financiera? Pues probablemente, porque en la medida en la que en el mundo quienes prestan a las compañías son entidades financieras o mercados financieros, esto tendrá una repercusión que duda cabe. Dios no lo quiera, pero la tendría. O sea, que es una razón más para no desear esa guerra comercial. Claro, se prueba por la raíz de todo esto de China. Vamos a ver, antes he hecho una referencia a un futuro más complicado, y es que el elefante en la habitación es la disrupción tecnológica a la que ha hecho referencia con insistencia Ana Palacio, porque es una realidad. Hay números hechos, por ejemplo, de Naciones Unidas, según las cuales 2/3 de los empleos en los países emergentes son robotizables. Es decir, inteligencia artificial más aprendizaje de máquinas, 2/3. En China, el 77%. Ojo. Es decir, que tú puedes competir en las plantas y en la industria, pero tu nivel de educación no está a la altura de evitar esto, de bailar con máquinas, sino que posiblemente las máquinas amenacen tu posición. Y esto es algo que oscurece todavía más el medio plazo, porque en el medio plazo esto puede generar tensiones internas. En la India, 71%. Este es el dato. O sea, los dos países más poblados del mundo tienen serios problemas asociados al avance tecnológico. Y por último, el comentario parte de la población nos sigue. Yo soy un lector, en fin, absolutamente asiduo de todo lo que sale de Estados Unidos. Me leí el libro de Woodward, casi subrayándolo, y me estoy leyendo el de Paul Volcker, que está ya muy mayor y yo creo que no bien de salud, pero uno de sus capítulos lo dedica a lezos del servicio público en Estados Unidos, donde tradicionalmente hemos tenido una administración de la que uno estaba orgulloso de pertenecer. Uno iba a las mejores escuelas para ser administrador público, y hoy día lo que nos encontramos con esta administración, que es un hecho adicional, es que se vitupera a la administración pública, al administrador tradicional, que no sigue una instrucción política, al punto de considerarse un mal menor cerrar la administración o expulsar administradores que responden al perfil tradicional.
O sea que no me da mucha esperanza que haya algunos que quieran, digamos, que no compartan el ideario político, porque lo que escasea cada vez más, en mi opinión, son servidores públicos tradicionales que se preocupan de administrar los recursos escasos que la sociedad pone en sus manos a través de impuestos. Muchas gracias, José Manuel. Ana. Vamos a ver, yo sobre el acuerdo con Irán, podemos discutir y escribir opiniones las que queramos y publicar artículos y tal, pero hay que entender que en el mundo de hoy, al denunciar a Estados Unidos ese acuerdo y salirse del acuerdo, los europeos en la realidad tenemos poco margen de maniobra por una razón muy sencilla, y es porque las grandes empresas, y me corregís, las grandes empresas no quieren meterse en dibujos, por mucho que, no ya los estados, las grandes empresas, o sea, los Total, los que tenían inversiones o planteaban inversiones en Irán. Estados Unidos sigue siendo muy potente, y por lo tanto a mí todos esos debates, ese fondo mínimo que crea Europa para compensar, para decir, esto solo nos produce melancolía. Yo creo que hay que, en fin, que hay que navegar esas aguas que el embajador de la Cámara se las conoce bien, por cierto, y ver cuáles son nuestras armas. Pero eso de publicar grandes artículos diciendo esto está muy mal y los europeos no lo vamos a permitir. Vamos a ver, cuidado, no es así. No voy a añadir nada sobre a dónde nos puede llevar una guerra comercial. Nos puede llevar verdaderamente a donde no nos... Y además podemos entrar en espiral, o sea que se puede desencadenar un proceso que luego que en un momento determinado queremos parar y no seamos capaces de hacerlo. No hemos hablado de Brexit, nada, voy a pensar que como lo de Brexit, que inicias un proceso que piensas, bueno, yo lo controlo y luego se te va de las manos. Ese sería, porque yo totalmente de acuerdo con José Manuel, que esto no es un asunto bilateral entre Estados Unidos y China. Esto empieza a hacer mancha de aceite, y esto no es ni tampoco solo con Europa, esto por distintos canales, por capilaridad, porque esa es la virtud y también la fragilidad de este sistema de globalización económico-comercial, porque también lo hemos dicho aquí se habla del comercio, pero no se habla de las inversiones, que hoy en día es mucho más importante el flujo de inversiones que el flujo comercial. Sobre la pregunta, bueno, esa es la pregunta del millón. Oye, si yo supiera qué tenemos que hacer para llevar esto a buen puerto, vuelvo a decir lo que he dicho al principio, estamos en un momento de mutación. En los momentos de mutación es como cuando estás navegando, tienes que ir a vista. O sea, cuando te cae la niebla y tú navegas a vista, porque como no vayas a vista no sabes a dónde vas. Así de sencillo, vamos, por mucho que... Y en estos momentos tenemos que ir no a grandes, sino a ir consiguiendo logros, ir poniendo, y eso es lo que yo considero que es el acuerdo con Japón, las negociaciones que yo no creo que lleguen con Bolsonaro en estos momentos. La negociación de Mercosur yo no la veo, pero creo que hay que seguir en ella, porque es marcar una pauta, la que es esa pauta del multilateralismo, que es vital y que nosotros sabemos que es vital, y que esperemos que Estados Unidos se dé cuenta de esto, de que America First es América multilateral, corrigiendo algunos asuntos, que creo que en eso, lo que decíamos antes, que Trump ha actuado como revelador. A ver, al embajador de la Cámara, yo pienso un poco lo que está pasando en Estados Unidos, al hilo también de lo que ha dicho ahí en el Departamento de Estado. Al principio del mandato de Trump, Mattis, el secretario de Defensa, dice: necesitamos más diplomáticos y menos gasto de defensa. Si hay que recortar, desde luego lo que no se puede es recortar en diplomáticos. Bueno, pues Trump no solo ha recortado un 30%, sino que además ha dejado sin cubrir o mal cubiertos puestos clave, que son esos puestos que
un buen ejemplo es el embajador de la Cámara, que son los que te hacen las cosas, porque el ministro ya llega cuando todo está cocinado. ¿Quién lo cocina? Esos funcionarios que realmente sí, en Estados Unidos, que no estaban particularmente bien pagados. Los funcionarios americanos no están particularmente bien pagados, pero sí con un enorme reconocimiento social y bueno, y tampoco es que, pero que ese es el fondo, que era enormemente prestigioso. Yo creo que eso, Pompeo, que es el nuevo secretario de Estado, porque el primer secretario de Estado, Tillerson, que ahora hay una guerra de descalificaciones por las dos partes, por parte de Trump y por parte de Tillerson, Pompeo era la esperanza de que él iba a entender y que él iba a retomar el rumbo del Departamento de Estado, que es fundamental. Es decir, los estados, el servicio exterior, en términos generales, no solo, por supuesto, el cuerpo diplomático, pero el servicio exterior, son las antenas. Eso es lo que te permite entender, captar y en un momento determinado, pues sentarte a una mesa y llegar a acuerdos con ese trabajo previo que se ha hecho. Y eso en Estados Unidos en estos momentos pues realmente está muy mal, embajador, y tú lo sabes, y lo que hay que esperar es que yo no veo a Pompeo en estos momentos haciéndolo, pero que, vuelvo a decir, en una segunda administración de Trump o en una administración distinta, eso se entienda que forma parte de esa presencia exterior, que no se trata de un proteccionismo, que también es limitar lo exterior, porque ahí este Pompeo merece la pena leerlo. Un discurso una conferencia que dio en Bruselas la semana pasada, en la que, vamos, o sea, ten amigos para eso, viene al faltarnos a los europeos, entre otras cosas diciendo que es que nosotros pensamos que cuantos más tratados multilaterales firmemos, que mejor, y que eso es completamente errado, y luego nos dice que entre las instituciones multilaterales que hay que suprimir, que está la OMC y que está la Unión Europea, y dices, oiga, a ver, váyase usted a su casa y diga, por lo menos no venga usted a mi casa a decirme eso. Merece la pena. Como digo, la semana pasada, Pompeo en Bruselas. Yo creo que con estos bueyes tenemos que arar, con este presidente, con esta administración, y no es fácil, pero siempre la prueba es el gas. En el gas licuado hemos avanzado mucho, y eso va a hacer, podríamos hablar de eso en otro momento. Lo dejo ahí. Pero ahí es una situación que nos viene. Antes de que cierre Agustín, quiero agradeceros, José Manuel, Ana, que hayáis participado, la altura del debate, vuestras intervenciones. Quiero agradecer a todo el público que nos haya seguido. Yo creo que todos estamos de acuerdo que nos hemos quedado con ganas de más, y eso es buena señal. Hay muchísimas preguntas que vosotros mismos habéis ido lanzando, que no hemos podido contestar, y yo lo que sí que creo, Agustín, como miembro del Consejo Asesor, es que a lo largo del 2019 este tema da para hacer otro observatorio, porque además habrán surgido más preguntas de las que dejamos aquí sin contestar. Muchas gracias a todos. Indudablemente tiene razón Rafa, os agradezco a todos, el primero a ti también, Rafa. Sobre todo os agradezco la altura del debate. A propósito del proteccionismo de Trump, nos hemos elevado y hemos hablado de geopolítica, de geoeconomía, de geoestrategia, de las grandes tendencias de fondo, y con una idea de fondo, y Rafa y yo sabemos de qué hablamos, y es la idea de China, la prepotencia de China. ¿Por qué sabemos de qué hablamos? Porque hace poco conectamos con Alicia García Herrero, la gran especialista en China, y teníamos fecha para que nos diera un observatorio sobre China. Lo que pasa es que no nos venía bien a la escuela en esa fecha, pero ha quedado en venir. Por tanto, con este trasfondo de la preponderancia en China, con este trasfondo de todo lo que significa la geopolítica y la geoestrategia, os agradezco mucho a todos y pido un aplauso para nuestros ponentes.